Ante todo, buen día. Vamos a continuar con la clase de Neurociencias 2 acerca de la memoria. La memoria es un área cognitiva, por ende está asociado de dos o más lóbulos cerebrales. Forma parte de la función de las áreas de asociación. Es una función muy compleja que hay que evaluar cuidadosamente porque es un motivo de consulta muy frecuente en los pacientes, ¿sí? Cuando hay una alteración de la memoria. Entonces hay que clasificarla muy bien, hacer diagnóstico diferencial y recordar que las áreas cerebrales cumplen no solamente una función cognitiva, sino que cumplen varias funciones cognitivas y hay que aplicar el test neuropsicológico y el interrogatorio dirigido a esa área cerebral en particular y esa función cognitiva en particular que se asocian con otras funciones cognitivas, ¿sí? La memoria puede estar asociada con atención, puede estar asociada hasta cierto punto con las funciones ejecutivas, con la habilidad visoespacial, cognosias, porque de alguna manera la memoria está asociada con esas áreas cognitivas. Simplemente que la memoria en cada una de esas asociaciones de esas áreas cognitivas se asocian de manera distinta. Y eso lo vamos a ver más adelante. Para comenzar con la clase de memoria, primero tenemos que definir ciertos puntos para poder ayudar a entender el tema. Primero tenemos que definir qué es memoria. La memoria se refiere a la codificación, almacenamiento y recuperación de la información aprendida. Fíjense algo, la recuperación de la información quiere decir que evoca la información que previamente estaba almacenada a nivel cerebral, ¿sí? Y estaba almacenada en forma de codificación. Entonces, en todo el cerebro, de alguna manera, almacena mediante códigos la información. Lo que pasa es que, según el área cerebral del cual estemos activados, según el contexto ambiental en el cual estemos sometidos o según el contexto interno de la psiquis de la persona, se activan ciertas áreas cerebrales, se activan ciertas áreas cognitivas y se recupera. Esa recuperación, el punto clave, es acerca de una información aprendida. Entonces, como es de información aprendida, tenemos que saber la definición de aprendizaje. El aprendizaje es el proceso mediante el cual el sistema nervioso adquiere nueva información y que se aprecia mediante cambios en el comportamiento. Fíjense que en el aprendizaje tiene que adquirir información. Eso quiere decir que tiene que haber una codificación y almacenamiento de la información. Pero eso no es suficiente en el aprendizaje. Tiene que haber cambios en el comportamiento. Eso quiere decir que las contracciones musculares complejas que define un comportamiento tienen que cambiar en base a la información nueva. Eso quiere decir de que si tengo una información nueva y no modifica mi conducta, entonces no aprendió, porque va a seguir haciendo el mismo acto igual, porque la información que adquirió no se procesó de manera adecuada. Ahora, si la información que llegó por de alguna manera a través de los órganos de los sentidos, por ejemplo, hizo que se almacenara, se codificara, y cuando se evocó esa información o se recuperó esa información, cambió la conducta de la persona, esa persona aprendió. Entonces, como el aprendizaje tiene que ver con cambio en la conducta por la llegada de la información nueva, entonces esa información aprendida de la definición de memoria tiene que ver con la fase de la recuperación y evocación de la información, ¿sí? Entonces, la pregunta sería, entonces, ¿cómo evoca o cómo se recupera la información? Eso vamos a ver más adelante, porque depende de dos elementos importantes. Si está involucrada o no la conciencia y si utiliza o no el lenguaje. Y hay un tercer ítem donde si está involucrado el sistema motor o no, que va relacionado con las habilidades. Eso tiene que ver con el sistema de recuperación y evocación de la información. Si en esos sistemas hubo cambio de algún tipo, ¿sí? Mediante la adquisición de la información, entonces esa persona aprendió y almacenó la información mediante la memoria.
Ahora, la recuperación y la evocación de la memoria entonces clasifica a la memoria desde el punto de vista cualitativo, que eso lo veremos más adelante. Y tenemos otra definición que es la imprimación. La imprimación es el cambio en el procesamiento de un estímulo a causa de un encuentro previo con el mismo estímulo u otro relacionado con conocimiento consciente del encuentro original sin él. ¿Qué ocurre? Existe un estímulo que genera una respuesta. Pues esa respuesta básicamente es la recuperación o la evocación de la información. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Que esa respuesta puede ser condicionada a generar una respuesta parecida que esa respuesta generó previamente, ¿sí? Pero generó en diferentes estímulos. Eso quiere decir, en conclusión, que hay la exposición en la persona de varios estímulos que generan una respuesta similar. Eso lo voy a explicar en la siguiente diapositiva con respecto a la imprimación. Fíjense que aquí en la imprimación tenemos cuando en una primera instancia, en un primer tiempo, la persona está sometida a un estímulo. El estímulo es captado por los órganos de los sentidos y que genera una respuesta, ¿sí? Una respuesta motora, una respuesta puede ser mediante la expresión del pensamiento mediante el lenguaje, ¿sí? Entre otros. Pero esta respuesta, de alguna manera, se hizo de manera inconsciente, porque no atendimos de manera adecuada este estímulo. Entonces puede pasar las horas. Cuando sometemos a un estímulo, ¿sí? A un segundo estímulo, puede ser de que la respuesta sea parecida o igual cuando se sometió al primer estímulo. Como que este estímulo condicionó a la respuesta de este otro estímulo en una segunda oportunidad. Eso es como, por ejemplo, ustedes van a un centro comercial, ¿sí? Y ven a una mujer embarazada, por ejemplo, mediante el estímulo visual y auditivo, ¿sí? Y la respuesta puede ser la empatía o puede ser algo que genere una conexión emocional, ¿sí? Pero de repente ustedes van a la casa, ¿sí? Y de repente ustedes se fijan que la respuesta sea que ustedes vean programas y se fijen más en las mujeres embarazadas, en los detalles de otras mujeres embarazadas, porque se sometió a otro estímulo, puede ser la televisión o puede ser las redes sociales, pero la respuesta es detallar y sentir empatía con las mujeres embarazadas. Y eso es porque ustedes previamente adquirieron un estímulo previo en un centro comercial que vieron una mujer embarazada, por ejemplo, por una conexión emocional de la empatía. Entonces, por esa razón, esta respuesta se hace de manera inconsciente. Es una información inconsciente. Inconsciente para la persona que lo procesa, pero puede ser consciente o puede ser visualizado por otra persona. Y esa otra persona puede ser de que lo inconsciente que se adquirió la información se vuelva consciente. ¿Sí? Entonces, hay ciertos estímulos que lo adquirimos de manera inconsciente y que puede influir en la respuesta conductual y del pensamiento similar en estos dos episodios de los estímulos. Ahora bien, la memoria se clasifica desde el punto de vista cualitativo y desde el punto de vista cuantitativo. Cualitativo es porque cumple ciertas características, ¿sí? Del procesamiento cognitivo cerebral. Entonces, la memoria desde el punto de vista cualitativo se clasifica en memoria declarativa y no declarativa. Hay varios detalles que hay que tomar en cuenta en relación a la memoria declarativa y no declarativa. Declarativa es porque depende de la expresión, ¿sí? O la evocación de la memoria mediante el lenguaje.
Por ejemplo, en este momento yo estoy exponiendo, ¿sí?, la clase de hoy y estoy utilizando en este momento el lenguaje hablado para poder expresar el conocimiento que tengo en este momento acerca del tema. Entonces, como estoy usando el lenguaje, entonces es una memoria declarativa, ¿sí? También, otra característica de la memoria declarativa es que depende de que esté disponible para la conciencia. Quiere decir que en este momento, para poder expresar, ¿sí?, lo que estoy pensando en relación a los conocimientos que tengo de la materia, estoy utilizando el lenguaje y estoy consciente que estoy utilizando la información para expresar en este momento a ustedes, para que ustedes puedan entender la materia o entender el tema. Entonces, la memoria declarativa depende del lenguaje y que esté a disposición o disponibilidad a la conciencia. La conciencia es el conocimiento de sí mismo con el entorno, ¿sí? Por ejemplo, ustedes saben que está en un entorno del cual está en contacto, ¿sí?, con una laptop o con un teléfono, depende de lo que ustedes quieran procesar esta información, ¿sí?, en la clase. Están conscientes de sí mismos, saben cómo se llaman y el contexto social por el cual están en este momento. Entonces, esa es la conciencia, el conocimiento de sí mismo con los demás, y eso acarrea, sí, que debe estar disponible cuando se procesa la memoria declarativa. Fíjense que uno de los ejemplos de memoria declarativa tenemos los episodios diarios. Ustedes pueden describir fácilmente si ustedes desayunaron, si ustedes almorzaron, si ustedes cenaron, qué hicieron el día anterior, qué hicieron el día de hoy, por ejemplo. Esa es una memoria episódica que es de tipo declarativa y lo tiene que tener disponible a la conciencia porque ustedes van a utilizar el lenguaje para describir lo que ocurrió el día de ayer, un acontecimiento, pero que están conscientes de por qué se dice esa información, bien sea a un amigo o a un familiar. O sea, que están llevando a la conciencia. Tenemos las palabras y sus significados, también es una memoria declarativa, y la historia, ¿sí? Contar un hecho antiguo, eso forma parte de la memoria declarativa. Y la no declarativa, entonces, no utiliza el sistema del lenguaje para poder evocar la información o poder recuperar la información, no lo hace a través del lenguaje y no está disponible para la conciencia, o sea que lo hace de manera subconsciente o inconsciente. Fíjense que la memoria no declarativa, porque no depende de la memoria, depende más